Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de FDT. En este caso vamos a abordar el segundo de una serie de vídeos relacionados con los sistemas de control y la regulación automática. Concretamente en este vídeo vamos a estudiar cómo funciona un sistema en el dominio de tiempo. Veremos cómo es la respuesta temporal del sistema, las partes que corresponden al régimen transitorio y permanente, la estabilidad de un sistema de control atendiendo a la ubicación de sus polos dentro de lo que es el plano complejo. Veremos cómo se caracterizan los sistemas en función de la respuesta obtenida ante diferentes entradas normalizadas, la impulso, la escalón, la rampa unitaria, y veremos los parámetros característicos de la respuesta transitoria del sistema. Por último, veremos dos grupos de posibles sistemas afectados por una entrada, tanto en impulso unitario como en escalón unitario, para dejar posteriores sistemas de órdenes superiores, y así como otros sistemas de regímenes de entrada para posteriores vídeos que realizaremos con más profundidad. Bien, el análisis en el dominio de tiempo de un sistema consiste básicamente en el estudio de la respuesta temporal de los sistemas, considerando esta como la variación de la señal de salida que se presenta a lo largo del tiempo, cuando se le aplica al sistema una señal de entrada determinada. Para analizar estos sistemas es imprescindible conocer cuál es la respuesta temporal, entendiendo por tal como la variación de la señal de salida del sistema en función del tiempo cuando a este se le aplica una señal de entrada. Hay diversos métodos que pueden aplicarse para conocer la respuesta temporal, pero el más extendido es el que corresponde a la transformada de Laplace. La respuesta temporal de un sistema, I de t, en función del tiempo, se puede obtener como la antitransformada de Laplace de la función de transferencia del sistema multiplicada por la transformada de Laplace de la señal de entrada aplicada al sistema. La señal de entrada aplicada al sistema la denominamos U de s en el dominio de Laplace, la función de transferencia sería G de s. Este L a la menos 1 correspondería a la transformada inversa de Laplace y esto corresponde a la transformada inversa de la función que estamos estudiando en el dominio de Laplace, correspondiente lógicamente a la función en el dominio de tiempo. La respuesta temporal de un sistema se puede decir claramente que está formada por dos partes bien diferenciadas. Una parte que es transitoria, donde la onda fluctúa de forma más o menos controlada en torno a un valor estable, y a partir de un tiempo determinado se considera un régimen permanente porque la fluctuación de la onda en torno a ese parámetro ya es muy pequeña, la oscilación que tiene. Bien, pues la parte transitoria es la que tiende a anularse con el tiempo, la que tiende a hacerse cero cuando el tiempo tiende a infinito, sería esta parte transitoria, donde cuando el tiempo tiende a infinito, que lógicamente se refiere a un tiempo mayor que un número de veces el periodo, sería cero, y la parte permanente, cuando el tiempo tiende realmente a infinito, pues permanece inalterable porque ya el sistema se encuentra estabilizado. Bien, pues cuando un sistema presenta un régimen transitorio que no se anula nunca, se dice que el sistema es inestable. Esto quiere decir que el sistema oscila permanentemente de forma descontrolada sin capacidad de poder fijarlo a un valor permanente, a un valor estable en el tiempo. Entonces hay que tener una acotación en el sistema para que el sistema se entienda que es un sistema estable. Esto supone que ante una entrada que no tiende a infinito a lo largo del tiempo, la salida del sistema no tiende a infinito a lo largo del tiempo. Esto ocurre cuando todas las raíces de la ecuación característica, para que sea estable del sistema, tienen la parte real del sistema negativo. Así pues, si ubicamos los polos, que son las raíces del denominador del sistema en el plano complejo, si alguno de esos polos cae sobre la zona inestable, la zona positiva del eje real, el sistema completo será un sistema inestable. Así pues, si nos fijamos en el plano complejo, donde tenemos la parte real positiva, la parte real negativa, la parte imaginaria positiva y la parte imaginaria negativa, todo lo que caiga en la parte positiva real, estaríamos hablando de un sistema inestable. Y todo lo que corresponda a tener una raíz con parte real negativa, corresponde a los sistemas estables. Por ejemplo, una función de este tipo, 5 partido por s más 5, donde el polo sería s menos 5, lo ubicamos en esta parte del plano complejo, sería un sistema estable. Una raíz del tipo 14 partido s menos 1, donde el polo sería s igual a más 1, el sistema sería inestable porque se encuentra dentro de la zona positiva del plano complejo. Una función de este tipo, donde aparece s más 2 elevado al cuadrado más 49, el polo sería un polo conjugado con su parte real negativa, el sistema sería estable, porque aunque tiene parte positiva y negativa imaginaria, su parte real, que es la parte menos 2, sí está dentro de lo que es la zona estable del plano complejo. Y una función de este tipo, donde aparece el denominador, que es la ecuación característica, s al cuadrado menos s más 0,5, el polo sería un número complejo conjugado con parte real positiva, lo que implica que se encuentra en el primer y cuarto cuadrante
y por lo tanto la parte real en la zona inestable del plano complejo. Los sistemas estables pueden ser caracterizados por su respuesta temporal, por lo que existen unas entradas típicas que están normalizadas para permitir su identificación. La ventaja de estas señales es que al aplicarle estas señales por una serie de procedimientos y por unas propiedades de asociación que tienen estas funciones a la función de Laplace, nos permite estudiar el resultado de esta función adaptada a las funciones más complejas sin necesidad de tener que resolver esas funciones matemáticas más complejas. Las funciones fundamentales de entrada estandarizadas son la señal de escalón unitario, que sería 1 partido por epsilon, y epsilon en esta función, lo que es la señal impulso unitario o señal de Dirac, la señal rampa unitaria y otra serie de funciones ya de orden superior que en este caso pues, no nos interesan para los estudios fundamentales. Bien, pues en función de la respuesta del sistema ante la entrada se puede definir unos parámetros característicos de la respuesta transitoria de forma que el sistema les permite realizar comparaciones para con otros sistemas. Los parámetros fundamentales pues serían el tiempo de retardo, que es el tiempo que transcurre desde que se aplica el sistema a la señal de entrada hasta que ésta alcanza el 50% de su valor, sería este periodo de aquí, esta sería la señal de retardo, el tiempo correspondiente hasta que lo que es la onda alcance el 50% de su valor, el momento, el pico máximo de sobreoscilación, que corresponde con esta expresión de aquí, que sería la I que alcanza con el tiempo de pico menos la I que tiende cuando el tiempo es infinito partido por ese valor cuando el tiempo es infinito multiplicado por 100, se expresa en tanto por ciento. En este caso lo encontraríamos aquí, que es el momento pico de oscilación. El tiempo de subida, que es el tiempo que transcurre desde que la salida pasa del 10% al 90% en los casos sobreamortiguados y del 0% al 100% en los subamortiguados, sería este tiempo de aquí, que sería hasta que alcanza el 90%, en este caso estaríamos estudiando de un sistema de subida sobreamortiguado, además se puede notar claramente por la forma en la que está amortiguándose. El tiempo de establecimiento, T sub S, que es el tiempo que transcurre desde que se aplica la entrada y la salida, alcanza la banda en torno al 2 al 5% según bibliografía y ya permanece dentro de ella estabilizado. Es decir, este tiempo a partir del cual entre esa banda de más o menos 2 o 5%, según los libros consultados, dentro de los cuales esta onda ni sobrepasa esa cantidad ni se queda por debajo de la anterior. Y por último el tiempo de pico, que es el tiempo que transcurre desde que se aplica la entrada hasta que la salida alcanza el primer pico de sobreoscilación, que es el pico máximo si el sistema es inestable. Entonces este tiempo de pico, que sería el tiempo que se alcanza hasta que alcanza este primer pico. Bien, pues como ya se ha visto, para obtener la respuesta temporal de un sistema a partir de la función de transferencia en el dominio de Laplace, hay que multiplicar la función de transferencia por la transformada de Laplace de la señal de entrada para obtener la respuesta del sistema en el dominio de esta variable S, en el dominio de Laplace, y luego aplicar la antitransformada para obtener nuevamente la respuesta del sistema en el dominio de tiempo. Entonces, una entrada, por ejemplo, de tipo unitario, de esta forma, donde la función u de t correspondería a esta función delta, u de s correspondería a la unidad, la salida en el dominio de s correspondería a i de s igual a la función de transferencia por la función de salida, que hemos dicho que vale 1, con lo cual i de s sería igual que g de s. Y la salida en el dominio de t se haría haciendo la antitransformada de la misma función en el dominio de Laplace. Con lo cual, la función, al hacer la antitransformada, nos quedaría directamente g de t. Esta salida del sistema en función de transferencia ante la señal impulso unitario es la transformada inversa de Laplace de su función de transferencia. Esta g de t sí le podríamos llamar como la función ponderatriz del sistema de estudio. Esta función es importante porque permite que una función cuyo modelo matemático no se pueda obtener por su complejidad matemática o por cualquier motivo, se puede recurrir a ella de forma que el resultado, como es un resultado acotado para una función conocida, pues nos permitirá avanzar muy rápidamente en su resolución. Bien, pues atendiendo al número de polos de la función de transferencia, vemos que el caso de que tuviera, por ejemplo, n polos reales distintos y m polos complejos conjugados, la solución correspondiente a la ecuación nos aparecería una serie de polos reales que sería el sumatorio desde i igual a 1 hasta esos n polos de un término a sub i, que serán elementos constantes que habrá que calcular, dividido por la secuencia de s más los polos obtenidos, más los polos conjugados, que será la sumatoria desde i hasta los m polos que aparezcan,
de otros coeficientes que también habrán de ser calculados, llamados B sub i, aplicándole S más el polo obtenido más la parte correspondiente al elemento que es necesario para poder ajustar la ecuación, que es el omega sub i. Si resolvemos haciendo uso de las tablas de antitransformadas, considerando A sub i y B sub i, los coeficientes de valor constantes resultando de la descomposición en fracciones, pues resultaría esta expresión de aquí, donde la i de t sería la sumatoria, ya expresado en régimen del dominio de tiempo, la sumatoria desde i hasta n de A sub i por elevado a menos sigma, que era el valor del polo, por t, más la sumatoria desde i hasta m de los coeficientes B sub i partido por omega por e elevado a menos sigma por t por el seno de omega t. Esto indica que ante una entrada de tipo impulso unitario, la presencia de polos reales en la función indica que aparecerán términos de carácter exponencial y que la presencia de polos complejos conjugados obliga a tener modos senoidales, una serie de modos que son senoidales amortiguados exponencialmente. Ante una entrada en escalón unitario, la entrada sería la función 1 partido por s y todos los términos se verían afectados de ese 1 partido por s en la operación. Entonces, para una salida del dominio de S, I sub 0 de S igual a G de S por U sub S, donde U sub S vale 1 partido por S, I de T, en función del tiempo, sería la antitransformada del valor anterior, con lo cual nos aparecería 1 partido por S por G de S antitransformada según tablas, o aplicando la ecuación integral. Lo que pasa es que en este caso las tablas son mucho más sencillas de resolver. Bien, pues esta sería la expresión a resolver, la antitransformada, y esto sería igual que si hiciéramos lo que es la integral entre 0 y t de g de t por el diferencial de t. Los casos que pueden presentarse para un caso genérico donde aparezcan n polos reales distintos y m polos complejos conjugados sería el mismo caso que aparecía anteriormente, pero incrementándole en un término, en un sumando, que sería un coeficiente k partido por s, que es una constante, el k me refiero. Entonces, I sub 0 de t sería la antitransformada y la antitransformada de todo este término, que es este elemento, sería la correspondiente a la antitransformada de k partido por s, que sería k, la antitransformada de todo esto, que sería la sumatoria de A sub i por elevado a menos sigma por t, y la antitransformada de todos los términos estos sumados, que correspondería a la suma de los B sub i partido por omega por elevado a menos sigma t por sigma omega t. Y todo afectado de U sub 0t. La presencia, en este caso, de los polos reales en la función de transferencia indica que aparecerán términos exponenciales. La de los polos complejos conjugados obliga a esos modos senoidales amortiguados exponencialmente que hemos visto antes, y debido a la entrada en escalón unitario aparece un término constante k que no aparecía en la deducción de la expresión de la entrada anterior. En caso de que el sistema sea estable, en régimen permanente, todos los factores serán nulos salvo k, porque cuando todos ellos tiendan a infinito, serán cero salvo k, que es un valor estable. Luego, este elemento será el que tenderá a la función cuando se estabilice la salida. Por lo tanto, para un sistema estable, se puede obtener un valor final en el que se estabilizará su respuesta ante cualquier entrada cortada aplicando el teorema del valor final, que corresponde con la expresión I de S igual a G de S por U de S, y eso implicaría que cuando el tiempo es infinito, aparecería un régimen donde aplicando ya en el dominio de tiempo el límite para un S tendiente a 0, de S por I de S, aparecería la función resultante del sistema estable. Bien, pues hasta aquí este tutorial, espero que haya sido de vuestro interés y que os haya sido útil, y recordaros que podéis encontrar en la página principal fdet.es todos los vídeos de teoría relacionados con este y con otros temas, así como problemas resueltos relacionados con la materia y de otras muchas categorías. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto.